Bueno, pues tenemos que hablar de uno de los datos o el dato de empleo de los Estados Unidos en el que, bueno, pues ahora mismo, digamos que con el contexto con el que llega, importa todavía muchísimo más, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de estos datos que hemos tenido, que hemos visto, porque, bueno, me parecen muy relevantes, como he dicho. Y, bueno, ya quizás en otro vídeo comentamos algunas otras gráficas que quiero compartir con vosotros. Si sois miembros del grupo o sois miembros del canal, ya lo habéis visto, lo que os he puesto, ¿vale? Un poquito las ideas. La cosa es que, bueno, pues el mercado, como estáis viendo, está pues relativamente tranquilo, ¿vale? No ha sido un mal lunes. Como te dije en un tweet hace unos días, ahora mismo, incluido Bitcoin, tampoco está demasiado mal, ¿vale? Está relativamente estable. Como os dije hace unos días en Twitter, y no sé si también en un vídeo, ahora ni me acuerdo, estamos en un periodo de anti-settlement days, ¿vale? Anti-settlement days para mí son lo contrario a settlement days. Settlement days es cuando básicamente el tesoro está absorbiendo más liquidez de la que entra. Y luego tenemos pues los anti-settlement days, que es lo contrario. Más liquidez entra que el que sale, ¿vale? Básicamente el tesoro está pagando los vencimientos de esas letras del tesoro. Entonces, bueno, pues estamos en un periodo, en un bloque de días consecutivos, no consecutivos, sino cada 2 días aproximadamente, donde más liquidez está entrando al sistema que saliendo. Entonces, bueno, pues la cosa puede aguantar un poquito mejor. Pues porque recordad que estamos en abril y pronto vamos a ver otro de esos subidones que hemos comentado en el canal, en el TGA, ¿vale? La cuenta del tesoro. Y cada vez que vemos esos subidones, normalmente vemos algún tipo de debilidad en el mercado, debilidad en Bitcoin, así que veremos a ver si eso se acaba materializando o no, ¿vale? Y es que, a ver, sí, ahora mismo el mercado, sabéis que no solo está mirando el crecimiento, el empleo o la inflación, también está pues mirando Irán, el petróleo, el riesgo de tensiones, más tensiones geopolíticas, las fechas límites que pone Donald Trump para hacer lo que sea que vaya a hacer, ¿vale? Y claro, todo esto está ocurriendo cuando la economía ya está empezando a enseñar grietas importantes. Y cuando el mercado, por ahora, si miramos el futures del petróleo, no espera que el petróleo suba todavía más. Lo cual significa que cualquier sorpresa en lo geopolítico puede mover drásticamente el precio del barril aún, haciendo que el mercado pues tenga que digerir que al final el petróleo es mucho más alto de lo que a día de hoy la gente espera, ¿vale? Viendo el mercado de futuros del petróleo. Y es que ahora mismo pues sabemos que Irán, lo ha dicho, no parece estar comprando la idea de una tregua corta en los términos que quería Trump. Y eso significa que, bueno, pues el riesgo sobre el Strait of Hormuz sigue ahí, que el petróleo puede seguir tensionado y que la Reserva Federal pues continúa encontrándose con ese problema de una economía la cual va perdiendo algo de impulso, pero con una inflación la cual no termina de desaparecer. Y precisamente por eso el dato de empleo que hemos tenido importa bastante, todavía más, yo creo, porque, bueno, pues al fin y al cabo, si nos quedamos con el titular, todo parece perfecto, ¿vale? Parece aceptable. Pero como hacemos en este canal, nosotros miramos un poquito más adentro y ahí ya nos encontramos otras cosas, porque, vale, el titular fue que en marzo se crearon 178.000 empleos y que la tasa de paro bajó al 4,3%. Claro, tú lees eso y dices, ¿qué mercado laboral más bueno? Está todo muy sólido. Pero vamos a empezar por la tabla de la encuesta de hogares y por la primera gráfica, porque aquí entonces ya empiezan a aparecer como que los primeros matices, ¿vale? Porque, bueno, digamos que en esa tabla lo que vemos es que la fuerza laboral cayó en 396.000 personas en marzo. Al mismo tiempo, el número de empleados dentro de esa encuesta bajó en 64.000, mientras que la tasa de participación volvió a caer al 61,9%. Lo cual importa muchísimo porque cuando baja la participación, la tasa de paro puede parecer mucho mejor de lo que realmente es. O sea, no siempre baja el desempleo porque el mercado laboral esté fuerte. A veces baja simplemente porque hay menos gente contando dentro de la fuerza laboral. Lo cual nos lleva a, bueno, pues algunos comentarios que, por ejemplo, nos ha soltado el PLS. El cual dice que aumentaron en 325.000 las personas que quieren trabajo, que están disponibles para trabajar y que han buscado empleo en el último año, pero no en las últimas 4 semanas, lo cual significa que no aparecen como desempleados oficiales. Entonces, parte del aparente aguante del dato puede venir de ahí, no de una fortaleza real, sino de que hay gente que está saliendo de la estadística principal. Pero eso, cuando vemos esa primera parte del informe, la lectura no debería de ser el paro baja, pues todo va bien, sino más bien cuidado porque la mejora puede estar escondiendo debilitamiento por participación. Y eso, obviamente, no es bueno para la economía.
Y aquí es donde entra una de las gráficas, por ejemplo, del crecimiento de la fuerza laboral de Mary Daly, que es una de las economistas que trabaja dentro de la Reserva Federal de San Francisco. Esa gráfica enseña algo bastante estructural, que el crecimiento de la fuerza laboral en los Estados Unidos pues lleva décadas perdiendo impulso y que hacia adelante el ritmo esperado es bastante bajo. Apenas alrededor del 0,4% al año, lo cual cambia mucho cómo tenemos que interpretar el mercado laboral, porque ya no estamos en un mundo donde necesitas crear muchísimos empleos constantemente para mantener el equilibrio. Ahora la economía puede parecer estable con una creación de empleo mucho más floja, simplemente porque la oferta de trabajadores también crece muchísimo menos. Lo cual conecta perfectamente con la siguiente gráfica que tengo para vosotros, que es la de creación de empleo en nóminas frente al crecimiento de equilibrio necesario. O sea, aquí lo que vemos es que la media móvil de creación de empleo a 6 meses ha ido cayendo de forma bastante clara desde 2022 hasta acercarse prácticamente a cero a comienzos de 2026. Pero al mismo tiempo, la línea verde que representa ese nivel de creación de empleo necesario para mantener estable el mercado laboral también ha ido bajando. Entonces, digamos que lo que nos dice la gráfica es que la creación de empleo se está frenando. Sí, pero parte de ese desaceleramiento encaja con una economía donde la fuerza laboral crece menos. Y por eso Mary Daly insiste en no mirar solo el número bruto de nóminas. Porque si miras el titular, te pierdes el contexto demográfico y estructural. Y ahora bien, eso no significa automáticamente que una recesión sea inminente. No, pero tampoco significa que sea una buena noticia. Y bueno, pues ¿por qué se está frenando la creación de empleo? Bueno, pues se dice que hay menos nacimientos, cambios en participación, envejecimiento demográfico y una idea clave. Sin inmigración, la fuerza laboral probablemente se reduzca durante los próximos años. Así que un crecimiento de empleo cercano a cero puede no ser una alarma clásica de recesión, pero sí es una señal de una economía con menos capacidad de crecimiento potencial. Y eso significa menos dinamismo, menos margen y probablemente pues una economía más vulnerable a cualquier shock. Y aquí es donde vuelve a entrar el tema geopolítico, porque una economía con menos crecimiento potencial, con una fuerza laboral que avanza cada vez menos y con un mercado laboral que empieza a estrecharse, también es una economía mucho más frágil ante shocks externos. Y el shock externo más evidente ahora mismo es el petróleo. Si el conflicto con Irán sigue sin resolverse por más semanas, si el riesgo sobre Hormuz continúa y si la energía vuelve a empujar al alza, entonces la Fed puede quedarse totalmente atrapada en una situación bastante incómoda donde pues el empleo se está enfriando, por dentro por lo menos, ¿vale? No con los titulares, pero cuando miras por dentro sí, pero la inflación está pues aumentando ese riesgo de repunte por el lado energético. Y luego tenemos esta otra gráfica, que es la de participación laboral masculina en edad prime, ¿vale? Y se compara con otros países. Y ahí lo que se ve es que Estados Unidos pues va un poco atrasado, rezagado frente a otras economías desarrolladas, lo cual vuelve a desarrollar la idea de que el problema no es solo cíclico, sino también estructural. Porque incluso aunque la productividad ayude, si no tienes suficiente crecimiento de la fuerza laboral, el crecimiento económico tendencial será más bajo. Y eso pues complica muchísimo más la labor de la Reserva Federal, porque comunicar que el empleo crece poco, pero eso puede ser normal, no es fácil. Y cuando a ese mensaje le sumas petróleo alto, incertidumbre geopolítica y dudas sobre inflación, entonces el margen de error de política monetaria se vuelve todavía más peligroso. Y luego pasamos a esta otra señal que para mí es especialmente delicada, que son los salarios. Porque en la gráfica de ganancias medias, por ahora, se ve que pues, el crecimiento salarial ha ido cayendo de manera bastante continua y ya está en su nivel más débil en unos 5 años. Y esto lo que nos está diciendo es que las empresas ya no tienen tanta necesidad de competir por trabajadores subiendo salarios. Y cuando la presión salarial se enfría, muchas veces eso no refleja fortaleza, sino menor tensión en la demanda de trabajo. Y de hecho la última imagen lo resume bastante bien, porque esto puede ser una señal previa de despidos, porque todavía no estamos en una fase de despidos masivos, pero sí en una fase donde las empresas parecen mucho menos dispuestas a elevar sueldos. Y nuevamente el orden suele ser: primero se enfrían las horas trabajadas, luego los salarios, luego la contratación, y si la cosa empeora pues llegan los despidos.
Por eso yo diría que el gran riesgo aquí no es tanto el titular de mazo, sino la tendencia. Porque si juntamos todas las gráficas, lo que parece no es un mercado laboral fuerte, sino uno que se va degradando lentamente. La creación de empleo pierde fuerza, la participación vuelve a caer, la fuerza laboral se contrae, aumenta la gente que quiere trabajo, como hemos comentado, pero no entra en el desempleo oficial. Y los salarios ya están perdiendo impulso de forma bastante clara. Y esto no significa necesariamente que mañana nos vayamos a una recesión, pero sí sugiere algo que es que el mercado laboral puede estar mucho más frágil de lo que aparenta el titular principal. Lo cual para mí es clave, porque no estamos viendo todavía el game over. Pero sí estamos viendo las piezas que muchas veces aparecen antes de que el deterioro se vuelva mucho más visible. Y nosotros lo hemos traído aquí, que es, primero cae la participación, luego se debilita la creación de empleo, luego se enfrían los salarios, y si después empiezan a subir los despidos, entonces ya pues no estaríamos hablando de simple desaceleración, sino de un problema muchísimo más serio. Y todo esto además llega en un momento especialmente delicado, porque no estamos analizando el empleo en el vacío, lo estamos analizando con un mercado pendiente de Irán, el petróleo, de Hormuz y de si el próximo shock inflacionario puede venir otra vez desde la energía. Y eso hace que un mercado laboral más frágil sea todavía más problemático, porque si la economía se enfría al mismo tiempo que el crudo mete presión en precios, entonces la Fed no tendría una salida cómoda. No sería el escenario ideal de desinflación limpia con recortes fáciles, ¿vale? Sería un entorno mucho más incómodo, con crecimiento perdiendo fuerza y con inflación negándose a caer del todo. Así que en resumen, estas gráficas pues no nos cuentan una historia de un mercado laboral sano. Te cuentan la historia de un mercado laboral que sigue aguantando por fuera, pero por dentro cada vez está más débil y más estrecho y quizás pues mucho más vulnerable. Y si a eso le sumas el tema geopolítico, que todavía pues puede seguir empujando al petróleo al alza, y nadie de momento espera que eso vaya a ocurrir, pero como esas expectativas de subida del petróleo aumenten, puede que cambie, puede que afecte todavía más a la bolsa, pues el problema ya deja de ser solo laboral. El problema es macro, economía total, global. La cosa es que este tipo de problemas, ¿vale? En el tema laboral, la gente se queda con el titular. Ese es el gran peligro. La gente escucha a Powell o ve los titulares y dice, bueno, mira, al final el mercado laboral no se le ve tan mal, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y es cuando a mucha gente le pilla un poco pues, desprevenido. Porque como se quedan con el titular, luego viene el golpe así, de repente. ¿Vale? Y ya es cuando no te da tiempo a reaccionar. Y no quiero decir que es que haya que vender todo, porque a lo mejor el mercado laboral, realmente, pues eso, estos datos dicen que se está debilitando, ¿no? Porque al fin y al cabo no sabemos no sabemos qué va a ocurrir. Pero con esto lo que quiero deciros es siempre estar preparados, porque existe la posibilidad de que realmente el mercado laboral se esté rompiendo. Puede que sea una ruptura rápida y esa sea la excusa necesaria realmente para que la gente deje de hablar tanto de Irán o de Hormuz o del petróleo, y la Fed pueda tener entonces un margen mayor para poder imprimir y empezar a comprar, por ejemplo, deuda y empezar a dar cheques, ¿vale? Esa parte del reset, digamos. Entonces, simplemente lo que quiero hacer con este vídeo es eso, alertaros de que aún existe esa posibilidad de que el mercado laboral se rompa y por consiguiente veamos algún tipo de evento recesionario. Luego ya veremos si dicen que es una recesión o no, porque no sería la primera vez, ¿vale? En los últimos 4 años tuvimos 2 trimestres con el PIB negativo y cambiaron la definición de recesión para no llamarlo recesión, pero vamos que pueden venir más oportunidades simplemente con eso, es lo que quiero decir, porque ahora mismo nadie lo está viendo, pero ahí está el tema, es cuando nadie lo ve, porque se quedan con el titular, entonces no se preparan para ello, empiezan a comprar todo, porque bueno, pues el mercado laboral parece que está bien sano, o eso dicen los titulares, pero nosotros aquí investigamos un poquito más y sabemos que hay un riesgo, y como puede haber un riesgo, pues simplemente me preparo, pues se acaba ocurriendo, porque el buen inversor, como siempre digo, no intenta adivinar el futuro, se prepara para diferentes futuros, y ese es uno de los futuros al cual voy a estar preparado, y por eso siempre voy a tener algo de cash para si eso ocurre. Y por eso
os recomiendo ver este vídeo. Con esto me despido. Ya sabéis, suscribiros, darle me gusta. En otro vídeo os enseño otras gráficas que tengo que enseñaros, no de empleo en sí, sino más tema mercado, ¿vale? Hasta entonces, cuidaos mucho.